El día de hoy les voy a enseñar la mejor optimización para Fortnite OG. Como sabrán, hoy es el último día de Fortnite, por lo tanto, hoy es el evento final. Así que como les dije en el anterior video, hoy van a tener una optimización para Fortnite. Así que antes de empezar te agradecería mucho que te suscribieras al canal, ya que en serio me apoyarías muchísimo. Sin nada más que decir, ahora sí, comencemos. Pues bueno gente, vamos a empezar. Se van a ir al link de la descripción y vamos a entrar al link que diga pack de optimización. Como podrán ver, a la hora de entrar nos va a enviar a este link o a esta página. Que bien, como podrán ver dice o suscríbete para desbloquear el enlace. Lo que vamos a hacer es pulsar el botón rojo y los va a mandar a mi canal. Lo que van a tener que hacer es suscribirse. Una vez suscrito, como podrán ver, se va a desbloquear el enlace. Le vamos a dar acá en Unlock Link y los va a enviar a un link de Mega, en el que van a descargar la carpeta de optimización. Una vez descargado les va a dar un archivo borrar, simplemente lo extraen y ya les dará la carpeta. Ya esto si quieren lo podemos borrar, lo que nos importa más es esto. Y ahora sí vamos a empezar. Vamos a entrar a la carpeta y como podrán ver aquí van a estar los pasos que vamos a hacer, que de hecho no sé por qué están desordenados, pero bueno, para apoyarte mejor aquí van a estar unos números con los pasos a seguir. El número 1 significa el primer paso, así que pues bueno, vamos a ir primero con ese. Así que bueno, el primer paso es crear un punto de restauración. Le vamos a dar clic y nos va a enviar a esta ventana. Lo que vamos a hacer es irnos abajo y aquí donde dice crear le vamos a dar. Y aquí vamos a poner la fecha y el día que estamos haciendo pues del punto de restauración. Yo estoy grabando esto un 1 de diciembre, así que vamos a poner el 1 del 12 del 2023. Le damos en crear y ya estará. Yo no lo hago ya que ya había creado el punto. El siguiente paso es deshabilitar algo llamado temporizador de eventos. Así que bien, nos vamos a ir acá donde dice administrador de dispositivos. Lo que vamos a hacer es irnos acá donde dice dispositivos del sistema. Le vamos a dar acá la flechita y vamos a bajar hasta encontrar el último que diga temporizador de eventos de alta precisión. Le damos clic derecho y acá donde dice deshabilitar dispositivo le vamos a dar aquí en sí y ya estará. Ahora simplemente lo cerramos y ya. El tercer paso es el plan de energía, que este paso en serio sí les va a ayudar mucho en los FPS. Vamos a darle clic y los va a enviar a esta ventana. Lo más probable es que a ti te aparezca así, en el que lo tengas en equilibrado y aquí no te va a aparecer nada más, pero si lo tienes en equilibrado lo vamos a quitar. E igualmente si te aparece esto de mostrar planes adicionales le vamos a dar. Si te aparece el plan de alto rendimiento lo vamos a activar, ya que esto sí nos sirve mucho. Como podrán ver aquí dice mejora el rendimiento pero puede utilizar más energía. Igualmente yo tengo un plan que se llama máximo rendimiento y bien, esto sí tiene que activar con un código, así que acá abajo en la descripción igualmente les voy a dejar un código para que lo copien. Se van a ir a la descripción y donde dice comando máximo rendimiento lo vamos a copiar. Y bien, ¿dónde lo vamos a pegar? Pues bueno, vamos a darle al buscador de Windows y vamos a buscar CMD o símbolo del sistema. Lo vamos a ejecutar como administrador. Una vez abierto aquí vamos a darle clic derecho o control V y vamos a pegar el comando. Una vez pegado le vamos a dar en enter y como podrán ver ya se activará el modo de máximo rendimiento. Así que bien, ahora sí ya podemos cerrarlo. Ahora vamos con el paso número 4, que es el administrador de tareas. Vamos a entrar y como podrán ver nos va a enviar al administrador de tareas. Lo que vamos a hacer aquí es deshabilitar aplicaciones que se inician junto a la PC, ya que pues bueno, a la hora de iniciar la PC se van a activar muchas aplicaciones que bien ralentizan la PC y también quitan rendimiento. Para desactivarlas nos vamos a ir a inicio y aquí tendremos todas las aplicaciones. Y también otra cosa, si no sabes qué estás desactivando no lo desactives, porque por ejemplo yo no sabía que era esto de cargador de CTF, por lo tanto un día lo desactivé y este del buscador de Windows ya no me dejaba buscar nada, así que recomiendo que tengan cuidado. Por ejemplo a mí no me gusta tener el Epic Games habilitado, así que le vamos a dar en deshabilitar. A mí me aparece habilitar porque lo tengo deshabilitado. Por ejemplo Steam, Spotify, el navegador, el Java, el WhatsApp y muchas cosas podemos deshabilitar. Que bien, también te puedes dar cuenta que se están ejecutando acá en esta flechita. Como podrán ver solo tengo 3 aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano. Y listo, esto sería todo. Quiero agregar un plus que no está en la carpeta, sino esto lo vamos a hacer por decirlo así manual, y es deshabilitar las aplicaciones en segundo plano. Para eso nos vamos a ir a ajustes, ya que estamos aquí nos vamos a ir a privacidad, aquí vamos a bajar y donde dice aplicaciones en segundo plano vamos a entrar. Probablemente tú tengas todo esto activado, pero lo vamos a deshabilitar. E igualmente estas aplicaciones se ejecutan en segundo plano mientras tú no te das cuenta. Por ejemplo el Microsoft Store, el Spotify, WhatsApp, el Xbox y así. E igualmente eso nos quita muchos FPS. O si no quieres deshabilitar todas las aplicaciones, simplemente puedes deshabilitar las que quieras y ya está. Yo en mi caso voy a deshabilitar todas y listo. Vamos a ir al paso número 5, que son los servicios innecesarios. Vamos a entrar y como podrán ver nos aparecerá esto. Básicamente lo que hace es deshabilitar muchos servicios innecesarios. Que bien, para saber qué está deshabilitando simplemente damos clic derecho y luego a editar, que como podrán ver nos abrirá un bloc de notas que nos aparecerá todo. Por ejemplo te deshabilita la telemetría y los servicios, que esto sí te quita mucho rendimiento. Para deshabilitar los servicios simplemente arrastramos esto acá donde dice Power Run y aquí nos aparecerá esto. Le vamos a dar en sí
sí y aceptar. Si no te sirvió, podemos revertir los cambios. Simplemente nos vamos a la carpeta de revertir todo y hacemos lo mismo, arrastramos esto a Power Run y listo, ya estará. Ahora nos vamos a ir a la última carpeta, que es esta de Regedit. E igualmente va a deshabilitar y activar cosas para tener más FPS. Por ejemplo, aquí en Windows Settings, si le damos en clic derecho a editar, por ejemplo, aquí nos estaría activando la aceleración por GPU, que esto nos sirve mucho. Simplemente le damos clic derecho y a combinar, le damos en sí y aceptar. E igualmente hacemos lo mismo acá. Si quieren saber qué está cambiando, simplemente hacemos lo mismo, clic derecho y editar. En este caso estaría deshabilitando la hibernación y muchas cosas más. Ahora, acá donde dice Priority Control es un bloc de notas, vamos a entrar. Así que bien, lo que vamos a hacer es buscar aquí editor de registro, y acá arriba, como podrán ver, está esta dirección. Lo que vamos a hacer es copiarla y aquí en esta barra la vamos a pegar. Le vamos a dar en enter y aquí en esta parte donde dice Win32 Priority Separación, le vamos a dar clic derecho y a modificar. Como podrán ver, aquí dice información del valor y aquí te va a aparecer un número. Por ejemplo, si lo tienes en 26, esto lo que va a hacer es tener menos input lag, pero bien, no se recomienda para jugar y streamear en la misma PC. Si lo pones en 27, va a ser algo balanceado entre más FPS y menos input delay. Si lo pones en 28, va a tener más estabilidad en los FPS. Yo en mi caso voy a ponerlo en 27, así que bueno, lo vamos a poner, le damos en aceptar y ya estará. Y listo, gente, ya terminamos de usar la carpeta de optimización. Quiero decir que yo no hice esta carpeta, simplemente agarré cosas de otros videos y las junté en una misma carpeta, así que yo no soy 100% creador. Y ahora sí, vamos a pasar con las configuraciones de Fortnite. Pero antes te presento Instant Gaming, la mejor página para comprar videojuegos y tarjetas de regalo a un precio bastante barato. Como podrán ver, estoy en la página y si bajamos, como podrán ver, hay muchos juegos. Que bien, está el FIFA 24, el Call of Duty, que son los juegos más top, que están un 44 y 21% de descuento. Que bien, son ofertas que no podemos desaprovechar, la verdad. Y bien, aquí puedes comprar juegos para todo tipo, para PC, para Play, para Xbox y Nintendo. Por ejemplo, yo soy de PC, así que aquí en esta parte de arriba donde dice PC le voy a dar y podemos comprar de cualquier página, de Steam, de Battle.net, de Microsoft Store, de Epic Games. En mi caso yo quiero comprar algo de Epic Games, así que vamos a darle clic y como podrán ver, no solo podremos comprar juegos, también pavos y skins. E igualmente aquí te aparecerán más juegos. Por ejemplo, yo me quiero comprar la skin de Batman, así que le vamos a dar clic y como podrán ver, normalmente cuesta 19 euros, pero está rebajado a 14, así que la verdad es un buen precio. Simplemente le damos en Buy Now y ya lo compramos. Y listo, muchas gracias a Instant Gaming por patrocinar el canal. Ahora sí, sigamos. Y listo, gente, ahora sí ya estamos en Fortnite. Nos vamos a ir a ajustes y aquí es donde vamos a hacer toda la configuración. En modo ventana yo lo tengo en pantalla completa en ventana, pero lo que recomiendo es que lo pongan en pantalla completa. Esto sirve para que Fortnite tenga más prioridad e igualmente sirve para que no tenga delay y todo eso. E igualmente, una vez que lo pongamos en pantalla completa, la resolución, una cosa que yo recomiendo mucho, y es que si tú tienes una PC mala y tienes un monitor de 1920, no pongas esa resolución. Yo recomiendo que pongan una resolución más baja, por ejemplo la de 1280 x 720 o 1600 x 900. En sincronización vertical yo recomiendo que lo activen y otros que no. Pues bueno, esto más que nada es para estar a los mismos FPS que tu monitor. Yo no recomiendo que lo activen si tienen un monitor de 60 Hz, ya que pues se van a sentir un delay así. Y bien, si tienes un monitor de 120 o 144, ahí si tú quieres lo puedes activar para que pues aproveches esos 144 FPS. Yo en mi caso tengo un monitor de 75 Hz, así que pues no lo voy a activar. El límite de frecuencia de imágenes, mucha gente recomienda tenerlo en ilimitado, pero la verdad no lo recomiendo tanto para unas personas. Ahí les va el porqué. Pues bueno, a la hora de tenerlo en ilimitado, lo que va a pasar es que pues bueno, los FPS van a estar sin límite, por lo tanto el procesador y la tarjeta gráfica va a tener más uso. Por ejemplo, si me voy al administrador de tareas, ahorita el CPU está en un 30%, pero si yo estoy en una partida y activo esto, obviamente va a aumentar su uso, y esto puede perjudicar mucho a la gente que hace stream en una PC pues mala, por decirlo así, ya que el stream se les va a ver todo lagueado, lo digo por experiencia. Así que pues bueno, ¿qué recomiendo? Pues bueno, recomiendo que lo pongan a una cantidad estable como la de 60, 144, 120. El chiste es que se mantenga estable a esos FPS. Por ejemplo, a mí se me mantiene estable en 160 FPS, así que así lo voy a poner. En modo renderizado yo recomiendo siempre poner el modo rendimiento, aunque hay tarjetas gráficas de AMD que les va mejor el DirectX 12 que el modo rendimiento, así que recomiendo que hagan pruebas y chequen qué les va mejor. Aquí en gráficos, pues bueno, esto ya es más a gusto personal, yo aquí tengo esta configuración. Y aquí en calidad de gráfica, esto es para los que tengan el modo rendimiento. Si tienes el DirectX 12 o DirectX 11 te van a aparecer más configuraciones, pero pues bueno, yo tengo un modo rendimiento que lo he recomendado, así que pues voy a hacer eso. En resolución 3D yo recomiendo que lo pongan a un 70-80%, ya que pues es la resolución del juego. Entre más baja la pongas, más feo o borroso se va a ver, pero pues bueno, vas a tener más FPS. Yo lo tengo en 100 ya que a mí me gusta jugar así. En distancia de visión también, para tener más FPS vamos a ponerlo en cerca. Yo lo tengo en épico ya que es una configuración que yo uso para que los FPS se mantengan estables. E igual en texturas lo vamos a poner en baja, pero a mí me gusta ponerlo en media. Y en mallas, que estos son para las construcciones
construcciones y todo eso, y para tener más FPS vamos a ponerlo en bajo, pero repito, a mí me gusta tenerlo en alto. Básicamente para que tengas más FPS tienes que deshabilitarlo o poner todo en bajo. Y en mostrar FPS vamos a ponerlo en sí, obviamente para ver a cada rato los FPS acá arriba. Y listo, ya terminamos acá. Ahora nos vamos a ir acá al engranaje. Ya que estamos aquí, vamos a bajar hasta el apartado de repeticiones. Que bien, siempre digo esto y es que recomiendo que desactiven las repeticiones. ¿Por qué? Pues bueno, aquí mismo te dice, la grabación de repeticiones puede afectar el rendimiento y ocupar espacio del disco duro. Y si no sabes para qué sirve esto, pues te explico. Básicamente a la hora de que estemos jugando una partida de modo creativo o de Battle Royale se va a grabar toda la partida. Por lo tanto nos va a quitar entre 20 y 30 FPS. Así que estas 4 opciones las vamos a deshabilitar. Igual en ahorro energético, si lo tienes activado, lo vamos a deshabilitar. Listo, gente, aplicamos y ya estará. Listo, ya terminamos con las configuraciones. Ahora vamos a hacer un antes y después para ver si hubo un cambio. Gente, eso ha sido todo por hoy. Quiero mandarle un saludo a Flux por hacerse miembro oficial del canal. Así que si no te has hecho miembro, aquí abajo te voy a dejar el link para que te unas. Y pues nada, gente, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver. Suscríbete al canal si no estás suscrito, dale like y sin nada más que decir, nos vemos en la siguiente optimización o en el siguiente tutorial. Bye.